presidente. La verdad que no tenía previsto hacer uso de la palabra, pero viendo el desarrollo del debate, me parecía que quizás algunos aportes se podían hacer. O por lo menos sentí que era necesario hacer algún aporte. Lo primero que hoy estamos conmemorando de alguna manera la denominación del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y repudiando el golpe cívico-militar del 76. No es solamente un hecho conmemorativo, sino que hay, y por decisión casi unánime, diría, de la mayoría del pueblo argentino, repudiamos esta situación. Y me gustaría, digo esto porque si no parece que ahí también se le baja de alguna manera el precio a lo que estamos discutiendo y a lo que estamos en este momento recordando y reafirmando, si se quiere también, a partir de ese repudio, un camino hacia adelante. El nunca más no es solamente decir que esto no suceda, ojalá esto no pase nunca más. No, el nunca más es también un compromiso que hemos asumido la gran mayoría de los argentinos de vivir en democracia y con reglas de juego donde podamos disentir. Algunos creemos que la democracia es adversarial, por lo tanto hay distintas opiniones y hay que tratar de ir construyendo los consensos, que no quiere decir saco un poquito de lo tuyo y un poquito de lo mío y entonces hacemos ahí una masa medio extraña. No, consenso es discutir desde estas adversidades que a veces nos trae el debate político y también que las mayorías se puedan imponer en esa discusión. Pero no imponer por el uso de la fuerza, sino de la mayoría. Y en ese sentido, una de las imposiciones que hemos logrado en estos 39 años de construcción democrática es decir, nunca más vamos por este camino. No casualmente, son los primeros 39 años ininterrumpidos de democracia. Y ahí me gustaría una breve reseña autorreferencial. Yo empecé a militar en el año 83, con 13 años. Era el inicio de este camino de 39 años de democracia. La primera recomendación que nos hacían los más grandes era que no hablemos por teléfono de línea. La segunda, que no le diéramos a todo el mundo nuestra dirección. Que tratemos de vernos en lugares públicos y no en casas. Porque lo que creíamos, la gran mayoría de los argentinos, aunque deseáramos todo lo contrario, es que no iba a durar 39 años ese episodio. Sino que lo que creíamos que en cualquier momento, porque estaba presente la amenaza permanente, en cualquier momento volvían las botas. Y así también lo extorsionaban al presidente Alfonsín en aquel momento, en cada uno de los debates que se daban en esa Argentina. Y por eso las grandes movilizaciones populares que se daban en defensa de la democracia. Porque quiero recordar que el 10 de diciembre de 1983, por suerte, afortunadamente, festejando la asunción del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, había gente de todos los partidos políticos que querían y soñaban y deseaban seguir viviendo en democracia. Y fue un festejo del pueblo la recuperación de esa democracia que tanto nos había costado y de que hoy estamos hablando, entre otras cosas, nos había costado 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Voy a coincidir en una cosa con lo que decían del bloque Avanza Libertad, que claro que no empezó el 24 de marzo de 1976. La violencia política en la Argentina no culminó ahí. Yo creo que sí podemos decir que a partir del 10 de diciembre del 83
digamos, no casi, desterramos como método la violencia política en la Argentina. Previo al 10 de diciembre del 83, la constante fue la violencia. No había, excepto el general Perón, no había antecedentes, y creo que Irigoyen en uno de sus mandatos, no había antecedentes de gobierno que terminaran su mandato constitucional. La democracia era interrumpida, la voluntad popular era interrumpida permanentemente por el brazo armado de los factores de poder económico que daban golpe de Estado cuando se les ocurría. Cualquier cosa que pasara en la Argentina que afectara los intereses de los poderosos, había golpe de Estado. Y si no, recordemos, por ejemplo, la gran batalla que se dieron cuando se quiso nacionalizar las patentes de los medicamentos, qué pasó con el gobierno de Arturo Illia. Y así podemos decir de todos lo que pasó. El mismo golpe de Estado al general Juan Domingo Perón, la recordada fusiladora, ¿sí?, tiene que ver con motivos económicos. Más allá que le decían como a Putin también dictador y todas estas cosas que siempre dicen, ¿no? Lo que pasaba es que había un proceso de distribución de la riqueza en la Argentina, que se había llegado al 50-50, al 50% de participación de la riqueza de los asalariados, y los grandes sectores de poder económico de la Argentina no lo quisieron permitir, que se avanzara. Entonces, la violencia política nace violentamente en nuestra nación. La Revolución de Mayo no fue una fiesta de cumpleaños. La constitución de la Argentina, la pelea de federales y unitarios, era violentamente. Fusilamiento de Dorrego se puede poner, quizás como el primero de los eventos que tenían que ver con esto de la oficialización de la violencia en la Argentina. Y después tenemos lo de la forestal, la Patagonia trágica, las proscripciones políticas, el bombardeo a la plaza, fusilamiento en José León Suárez. De ahí se venía en la discusión de los 70, donde la democracia permanentemente, la Constitución permanentemente estaba amenazada, y nuestra Constitución plantea, quiero recordarlo porque si no parece, ¿sí?, que para defenderla es posible armarse para el ciudadano. Y lo que nosotros teníamos en la experiencia de los 60 y de los 70 era una Constitución permanentemente violada. En ese contexto hay que discutir esto de la violencia, porque si no, esta cosa de las cosas por la mitad, estas verdades a medias, terminan siendo grandes mentiras. Y es ahí donde se justifica esta cuestión, que después se dice que no, pero que es la teoría de los dos demonios. No es la teoría de los dos demonios. Ahora, justifican, plantean, hacen proyectos planteando la teoría de los dos demonios. Porque poner en igualdad todo, al terrorismo de Estado, con la violencia política, es una barbaridad histórica, jurídica, política, cultural, de donde lo quieran mirar. Y ahí, yo no soy abogado, pero abogado dice la confesión de parte, relevo de pruebas. Claro, para nosotros es un día importante. Quizás para el bloque de Avanza Libertad no, pero para nosotros es un día importante. Porque demuestra en este día, mayormente quizás, o con más fuerza que el resto de los 365 días del año, hacemos una reafirmación de un compromiso democrático. Quienes venimos de las fuerzas populares, que muchos, ¿sí?, hemos sido parte y conocemos, somos amigos, compañeros, y en algunos casos también hemos aprendido enormemente de algunos compañeros que en otras épocas han tomado decisión de tomar las armas. Somos también nosotros, en reflejo de eso, la autocrítica viviente en términos de esa situación. Y por eso es que la reafirmación del compromiso democrático. Entonces, la verdad es que a mí sí me preocupa, y en la reflexión, y en esta etapa, en este día de reflexión, quiero plantearlo.
Me preocupan algunas opiniones y de verdad, aunque no me gusten, me preocupen y me parezcan dañinas para nuestra democracia, festejo que quien las tenga las pueda decir. Porque a mis compañeros a lo largo de la historia eso no les pasaba. Entonces, ahora, detrás de esta cosa, yo les voy a decir, en esto disculpen si me extiendo, pero en esto de abonar la reflexión. Yo creo que no hay manera de dividir, hay dos valores que son indivisibles en la historia de la humanidad y creo que para adelante, que es la libertad y la igualdad. Como se dice ahora, es un maridaje perfecto. No hay lo uno sin lo otro. La igualdad sin libertad no es igualdad. Y la libertad sin igualdad tampoco es libertad. No hay libertad cuando una persona se muere de hambre. No hay igualdad cuando una persona no puede opinar. De lo que se trata la construcción de una sociedad realmente democrática es de poder juntar estas dos cosas y no de antagonizarlas. Porque, señor presidente, antagonizar estas cuestiones es lo que dio lugar, entre otras cosas, al fascismo en el mundo. Y entonces digo, muy lindo esto de plantear, y a veces hasta vende esto de plantear las cosas a media. A mí me gusta más entrarle a la cuestión de fondo, al hueso, y que pongamos las cosas y digamos las cosas por su nombre. Las libertades públicas, los derechos civiles, los derechos sociales, son una construcción del pueblo argentino representado por sus partidos históricos y nacionales. Y la profundización, ¿sí?, y la radicalización de esos procesos de derechos civiles, sociales, políticos, económicos, tiene que ver con la exaltación de la política y no con la negación de la política, como nos vienen planteando acá. Obviamente que todo el mundo tiene cosas para repasar. En la vida personal, ni siquiera en la vida política, en la vida personal de cada uno. Por lo menos yo soy de los que se creen no perfectos y que adolece de un montón de dificultades y de un montón de errores. No me creo, permanentemente vivo revisando mis acciones para tratar de ser un poquito mejor persona, ¿no? Entonces, ahora, esto de las castas, esto de defender la libertad sin la igualdad, para mí no es más ni menos que otra manera de hacerle el juego a las grandes corporaciones que fueron las que violaron nuestra Constitución y dieron los golpes de Estado históricamente en la Argentina. Por eso digo la reivindicación de la política. Porque digo, lucha hubo siempre. Avances y retrocesos permanentemente. Porque es así la vida misma y también lo es la vida política institucional de nuestra patria. Pero me parece que es importante que nosotros también podamos poner en esta reflexión que después de la construcción de 30 y tantos años, de 20 y pico de años de democracia, la verdad que tuvimos un proceso también en la Argentina, encabezado por el presidente Néstor Kirchner, que institucionalizó, y no lo hizo porque se le ocurrió un día, sino porque detrás de él, como después de nosotros, va a haber muchos y muchas, hubo muchos y muchas que pelearon para consolidar la democracia. Y en ese momento se pudo, a partir de esa pelea y con la conducción de ese presidente, institucionalizar las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia como política de Estado. Y eso es un paso que debería festejar el conjunto, como festejamos el juicio a la Junta, como festejamos tantas otras cosas que hicieron mejor a nuestra democracia y más vivible a nuestra Argentina. Así que nada, presidente, disculpe la extensión, pero quería poner estas consideraciones para todos. Muchas gracias, diputado Grana. Y para cerrar el debate de esta sesión, tiene